Desde que comenzamos hace ya más o menos casi 3 años estos podcasts de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud, uno de los temas que más me ha interesado y que más me ha intrigado es la salud mental. Coincidió también con la época de la pandemia y el problema de salud mental que se disparó. Precisamente hoy vamos a hablar de una afectación que sufren millones de personas, que es el trastorno bipolar. Hay muchos mitos en torno a la bipolaridad, hay muchos cuestionamientos, interrogantes, dudas, y aquí las vamos a resolver con una eminencia en la materia. Querida audiencia, bienvenida a un nuevo episodio de Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a responder preguntas como ¿qué es realmente el trastorno bipolar y cómo se diferencia de los cambios normales de ánimo? ¿Cuáles son sus causas y factores de riesgo? ¿Cómo se diagnostica y qué tratamientos existen hoy? ¿Qué papel juegan la familia y el entorno en el manejo de esta condición? Y sobre todo, ¿qué apoyo ofrece la Fundación Santa Fe de Bogotá para estos pacientes? Mi nombre es Diego Santos y hoy nos acompaña la doctora Soraya Aparicio, quien es psiquiatra institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesora clínica de la Facultad de Medicina y del posgrado de Psiquiatría de la Universidad de los Andes. Doctora Aparicio, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo termina usted en el mundo de la psiquiatría? ¿Desde que era estudiante de colegio o la vida por qué la llevó por ese mundo? En el último año de mis estudios de medicina vimos psiquiatría y me enamoré de la psiquiatría porque es la manera de entender el comportamiento, el pensamiento y las emociones de los seres humanos. Los psiquiatras usualmente somos personas dadas a tener curiosidad por cómo funciona la mente y por conversar con nuestros pacientes. A los pacientes les gusta que los oigan y a los psiquiatras nos gusta oír. Tener la oportunidad de reformular alguna vivencia usualmente es una experiencia que puede ser muy enriquecedora y que le puede producir a uno mucho alivio, entonces por eso me hice psiquiatra. Para las personas que no están metidas en este mundo, ¿cuál es la diferencia entre psiquiatra, psicólogo y psicoterapeuta? Un psiquiatra es un médico que ha hecho 4 años de especialidad. En el caso de nuestro programa de psiquiatría de la Fundación Santa Fe en conjunto con la Universidad de los Andes, después de terminar sus estudios de medicina, hace 4 años más de perfeccionarse y de entrenarse en todas las diversas áreas de la psiquiatría. La psicoterapia es una manera de hacer una terapia a través de la palabra y un psicólogo es una profesión en la que puede haber muchas áreas en las que se enfoca. Una de estas puede ser la psicología clínica y en eso nos dan mucho la mano los psicólogos clínicos que trabajan en el hospital. ¿Qué es exactamente el trastorno bipolar? Un trastorno afectivo bipolar es una condición clínica en la que hay oscilaciones marcadas del estado de ánimo a lo largo del tiempo. Es una enfermedad que puede ser crónica y recurrente si no recibe tratamiento y que puede producir alteraciones en el estado de ánimo. El ánimo es el color que se le pone al pensamiento y en una enfermedad bipolar hay oscilaciones, como decía hace un momentico, hacia arriba, en que hay episodios que se pueden llamar episodios maníacos, en los que hay una elevación sostenida, duradera del estado de ánimo, en que un paciente puede tener cierto aumento, euforia del ánimo, cierta sensación de tener más energía de lo que habitualmente tendría, como si sintiera que los pensamientos se atropellan en la cabeza, está mucho más hablador, tiene mucha más energía, tiene una necesidad subjetiva de dormir menos y además puede involucrarse en actividades que podrían ser de riesgo, como hacer inversiones exageradas, como ser excesivamente generoso o cometer algún tipo de indiscreción de tipo sexual. Esa condición debe durar por lo menos una semana, la mayor parte de los días. En algunos casos se altera la relación con la realidad y en ese caso habría necesidad de ser hospitalizado. Esa condición, que es una manía, que sería como la exageración del afecto, alterna con condiciones de depresión. En la depresión hay una baja energía, hay una pérdida del gusto por la que habitualmente le ha producido a uno gusto, interés, placer. Hay tristeza, puede haber tendencia al llanto, disminución del apetito, disminución del interés sexual, disminución de la
capacidad de concentración y de la energía, y lo que nos preocupa mucho, además de los otros síntomas, es que puede haber ideas de muerte. Entonces, este par de condiciones en mayor o en menor intensidad se alternan en el tiempo y pueden producir serias complicaciones en el funcionamiento laboral, familiar y el funcionamiento general de una persona. ¿Y esto cómo se trata? Para poder tratar una condición de esta naturaleza es que los del entorno, que son los que habitualmente se dan cuenta, porque alguien que está muy contento o muy animado le va a decir, no, yo no tengo nada, yo lo que estoy es feliz, yo tengo derecho a estar feliz, ¿para qué me va a llevar al médico? Es que puedan tener un sitio a donde ir, que puedan saber y puedan determinar cuáles son los síntomas de la enfermedad. Habitualmente quien tiene una enfermedad bipolar tiene un familiar dentro de su grupo que ha tenido la misma enfermedad. O sea, ¿suele ser genético? Suele ser hereditario. Tener un familiar de primer grado lo predispone a uno a tener una condición de estas. Eso no es una sentencia, pero es muchísimo más frecuente, por lo menos un 70% más frecuente. Ahora, ¿qué lo protege a uno? Tener hábitos de vida saludable, tener un buen patrón de sueño, no consumir sustancias. Las sustancias pueden precipitar los episodios maníacos y todas aquellas circunstancias en que uno deja de dormir. Entonces, lo que debe hacer un familiar siempre es hablar con el paciente, y hay servicios en donde se pueden atender a un paciente que está agudamente enfermo. Un paciente que tiene un cuadro depresivo es más fácil de ser convencido de llevar a urgencias. Un paciente que está agitado, maníaco, a lo mejor se necesita el concurso de otras personas para llevarlo a un servicio de urgencias. En el hospital se puede atender porque esa es una urgencia médica. Un ejemplo muy claro de la bipolaridad lo vi en una serie de televisión que se llama Love Stories, que era una actriz que pasaba de ese estado de ánimo eufórico a una tristeza absoluta, y la persona con la que estaba empezando a salir no entendía cómo se encontraba con eso. Entonces, ¿existe una bipolaridad que sea como más leve o más moderada, que no llegue a esos...? El espectro bipolar abarca condiciones en las que no son tan extremos los cambios, en los que puede haber depresiones menos intensas y episodios de euforia menos intensos. Existe la ciclotimia y otro tipo de condiciones que no llenan los requisitos para un episodio maníaco, pero que de todas maneras podrían producir una disminución en el funcionamiento habitual de una persona. Cuando uno viene a la fundación, si uno tiene alguno de estos síntomas, ¿ustedes cómo determinan si es bipolar? Lo más importante es una historia clínica completa. No hay un examen, como hay un examen para determinar si uno es diabético, que le permita a uno decir que uno tenga o no una enfermedad bipolar. Es una historia clínica completa. Es poder hacer un desglose juicioso de todos los síntomas que ha tenido ahora y en el pasado, y además remontarse también a la historia familiar. Si una persona tiene un episodio, un único episodio de manía, amerita tratamiento. Lo más importante para una persona que tiene una condición como estas es vencer la idea de que uno puede lidiar con esto solo. A nadie se le ha ocurrido pensar que un diabético, solamente por su buena voluntad, va a bajar los niveles de glicemia habituales. Necesita que lo manejen con insulinas de diversas índoles. Una enfermedad mental es lo mismo. No se mejora con que uno le ponga fuerza ni buena voluntad, ni porque uno sea un guerrero. Necesita ayuda. Entonces, lo primero es vencer el estigma dentro de sí y en la familia. Las familias también necesitan apoyo, porque no es fácil lidiar con alguien que súbitamente emprende gastos extraordinarios o cambia su conducta de una manera dramática, pero es importante guardar la calma y poder acudir a un servicio donde se les pueda brindar ayuda. Lo importante es controlar el episodio agudo. En segundo lugar, lograr que remita. En tercer lugar, prevenir las recaídas, y si ha habido un deterioro en su funcionamiento, lograr que pueda volverse a acercar al funcionamiento previo que venía presentando. ¿El tratamiento es a través de una cirugía, a través de medicamentos, a través de conversar? El tratamiento tiene que estar fundamentado en fármacos. Habitualmente dependen del estado en que la persona esté. Si es un episodio maníaco, habitualmente se dan ciertos fármacos que modulan el estado de ánimo. Dormir es un excelente manera de yugular una crisis. Si uno duerme, bajan la agitación maníaca y baja el acelere que una persona pueda tener. Entonces hay que lograr que la persona duerma, y hay que lograr que se modulen a largo plazo las oscilaciones en el estado de ánimo. Entonces, usualmente uno puede tener que echar mano de varios fármacos. Es muy importante que la persona
se adhiera al tratamiento. Las recaídas usualmente tienen que ver con que me siento mejor, luego ya dejo de tomarme los medicamentos. El hipotiroidismo, por ejemplo, requiere de tomarse un medicamento durante el resto de la vida. Durante toda la vida, en ayunas, hay que tomarse la hormona tiroidea. ¿El tema de bipolar también es de por vida? Usualmente sí, porque esta es una enfermedad crónica que si no se trata y que es probable que el primer episodio se deba a un estresor psicosocial elevado o al consumo de sustancias. Por ejemplo, quitando el consumo de sustancias, ¿qué estresor o cuáles son los estresores que dispararían una crisis eufórica o de depresión? Por ejemplo, que se rompa un matrimonio, la muerte de alguien, perder el trabajo, la adolescencia, el salir de la adolescencia y pasar a la universidad. Habitualmente eso se presenta hacia la tercera década de la vida en gente joven. Lo malo de no tratar esta enfermedad es que los primeros episodios necesitan un estresor grande, los siguientes cada vez menos. Por eso es que es cardinal adherirse al tratamiento. Las posibilidades, por ejemplo, de adicción, yo siento una mejoría. Ajá. Y pienso que tomándome 2 pepas o 3 pepas voy a estar muchísimo mejor. ¿Suele suceder o no? No, los medicamentos que se dan habitualmente no son medicamentos susceptibles de producir dependencia porque no son depresores del sistema nervioso. A veces los medicamentos que se dan para poder producir sueño, que son benzodiazepinas, podrían producir algún tipo de dependencia si se dejan indefinidamente, pero habitualmente eso no pasa. Cuando la crisis se yugula, el paciente empieza a dormir bien y uno retira los medicamentos para dormir. El trastorno bipolar, cuando uno lo escucha, tiene una connotación muy negativa en la sociedad. Uno directamente piensa, esa gente está loca y demás. Con el tratamiento uno vuelve a adquirir como una vida normal y corriente. Una persona que se toma los medicamentos, que va al psiquiatra, que tiene un estilo de vida saludable. Estilo de vida saludable es tratar de dormir bien, hacer ejercicio, alimentarse bien, no abusar de sustancias psicoactivas, puede tener una vida absolutamente normal. Tomándose los medicamentos. ¿Puede una persona que no tenga familiares de primer grado con trastorno bipolar desarrollar trastorno bipolar? Podría hacer un episodio de nuevo en una familia que no tiene historia de enfermedad. ¿Por algún motivo en particular? De repente porque haya, con la herencia, las enfermedades hereditarias y los estresores de afuera pasa que uno puede tener un estresor enorme y tener una poquita carga genética o tener una muy alta carga genética y un estresor psicosocial leve. Entonces la idea es que si uno tiene una muy elevada carga genética, procurar que el ambiente sea lo más favorecedor posible con el fin de evitar la eclosión de la enfermedad. A veces eso no está en manos de la gente, ¿no? Porque vivir en un ambiente donde hay muchas personas con enfermedad también podía predisponer a que el ambiente no fuera muy tranquilo, digamos. Doctora, ¿usted tiene como indicadores de cuántas personas sufren de trastorno bipolar en Colombia? Esa no es una enfermedad tan frecuente como la depresión unipolar, pero alrededor de un 3% de la población podría tener. O sea, 1.5 millones de personas. Pero mucha gente no está diagnosticada. Acceder a una consulta de salud mental no es una tarea fácil. Pero por el estigma que tiene. Por el estigma y porque además no hay muchos psiquiatras por habitantes. Entonces, por eso es muy importante que los médicos generales y la gente que trabaja en atención primaria tenga las herramientas para poder diagnosticar y poder remitir adecuadamente a una persona que eventualmente pueda hacer una crisis. ¿La Fundación Santa Fe de Bogotá qué ofrece exactamente? La Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece una consulta externa de psiquiatría y consulta externa de psiquiatría todos los días, en donde si uno encuentra que un familiar de repente viene retrayéndose, habla menos, se lo ve triste, ya no le gustan las cosas que antes le gustaban, incluso ha dejado de trabajar, hay manera de pedir una consulta por consulta externa. Pero si alguien, por ejemplo, manifiesta ideas de quererse morir, eso es una urgencia y vale la pena que sea remitido al servicio de urgencias, y aquí siempre hay un psiquiatra que está de disponibilidad que puede ofrecerle atención. A mí me queda muy claro que cuando uno tiene un episodio de tristeza muy fuerte, y usted mismo lo dijo, es más factible que esa persona acepte venir porque sabe que hay algo le está pasando. Pero ¿cómo un familiar o uno mismo puede decir en un caso de euforia o de gasto excesivo que diga, no, esto fue un momento muy puntual donde estaba feliz porque lo ascendieron o porque le entró el cheque con un bono y demás? ¿Cómo no confundir un episodio como, digamos, anecdótico versus que sí puede haber un trastorno bipolar? Esa es una muy buena pregunta. Uno puede estar feliz en la vida y no por eso tiene una enfermedad bipolar. La euforia, característica de la manía, es una alegría
o una expansividad, como si uno no tuviera filtro en las emociones y se salieran. Y además de eso, hay irritabilidad. El paciente a ratos no está contento, sino bravo si le llevan la contraria. Y con frecuencia no tiene conciencia de que le está pasando algo, de que yo no estoy gastando, ni yo estoy haciendo cosas indebidas. En general, las personas que hacen episodios de acelere han dejado de dormir y cada vez duermen más poquito. Darse cuenta que no está durmiendo es lo que lo debería alertar a uno para pensar, va a ser una crisis. Y a los pacientes dentro de la psicoeducación, que es importantísimo hacer, es contarles, si usted se da cuenta que deja de dormir, va a ser una crisis. Y usted mismo puede aumentarse los medicamentos para dormir mientras tiene la cita con su psiquiatra, comuníquese con él inmediatamente y eso con toda seguridad va a evitarle una crisis y una hospitalización. Usted estaba diciendo, doctora, que el trastorno bipolar se produce sobre todo o empieza a manifestarse en la década de los 30 de las personas. De los 20-30. En las adolescentes o en los niños. Puede ser irritabilidad o con que esté durmiendo mucho. O sea, ahí es el opuesto. Sí, en los niños y dura más tiempo y entonces uno lo sospecha con menos tiempo. Por ejemplo, en el mundo de hoy con el tema de las redes sociales, inteligencia artificial, ChatGPT, ahora están apareciendo muchos artículos de ni siquiera jóvenes, de personas de 20 años que están empezando a tener una relación de terapia con las herramientas y varios han terminado suicidándose. Eso ya es algo que también pueda detonar una crisis de bipolaridad, esa existencia de la ansiedad que generan las redes hoy en día. Pues no tendría exactamente las bases para poder determinar si eso lo produce o no, pero eso hablaría de que hay una enorme soledad, alguien que echa mano de conversar con el celular. Habla de que tiene una dificultad en establecer relaciones con personas de carne y hueso, ¿no? También podría la gente buscar una manera de ser asistido terapéuticamente a través de la inteligencia artificial, de poder preguntarle a todos estos sistemas, ¿qué hago yo si no estoy durmiendo? ¿O qué hago yo si no me dan ganas de hacer cosas? Probablemente si está muy acelerado eso no se le va a ocurrir porque la sensación de euforia no le da para sentir, oiga, me está pasando algo, cuando ya se aceleran, ¿sí? Si esto da la posibilidad como decir, vaya y consulte, está bien. Laura Peña nos pregunta en nuestras cuentas de Instagram, ¿el trastorno bipolar puede confundirse con la depresión o la ansiedad? El trastorno bipolar tiene un polo depresivo y de ansiedad. Sí, y hay depresiones que cursan con ansiedad. La depresión es más fácil de diagnosticar para los que están afuera porque pueden ver que es una persona que ha cambiado en términos de que lo que antes le gustaba o le producía placer, de repente es como si se hubiera apagado. Pero hay algunos tipos de enfermedad bipolar en donde las depresiones pueden ser menos llamativas o pueden a lo largo del tiempo venir siendo tratadas y no mejoran. Cuando se hace un estudio o se profundiza en la historia familiar, se da cuenta que también había habido familiares que se han suicidado, que han abusado de sustancias. Entonces ahí uno piensa que no es una enfermedad depresiva unipolar, sino que es una enfermedad bipolar habitualmente tipo 2. Y ya, bueno, Carlos Ramírez desde Facebook nos pregunta, ¿el tratamiento del trastorno bipolar es de por vida? Es un tratamiento que habitualmente debe ser ininterrumpido. Cuando dice habitualmente es que sí hay casos en los que se deja de medicar. Si alguien hiciera un episodio único en la vida, pero en ese caso no constituye un trastorno bipolar. Podría ser una manía, pero no es de un trastorno afectivo bipolar. Habitualmente ahí no necesitaría. Es como decirle a alguien que toma insulina que la suspenda. Tiene que tener un tratamiento de por vida, o quien es hipotiroideo tiene que tomarse la hormona tiroidea siempre. Esta es una enfermedad igual. Doctora, ¿llegará el momento en el que la bipolaridad sea tratada como una enfermedad que no tenga tanto estigma? Yo creo que ese es el anhelo de todos los psiquiatras. El lema de la Asociación Americana de Psiquiatría es: no hay salud sin salud mental. Y esperamos que llegue el día en que eso sea tan natural como ir donde el cardiólogo, dado que además las enfermedades mentales son casi tan frecuentes como el infarto agudo de miocardio. Entonces, ojalá eso alguna vez llegue. Algo para cerrar, para la gente que nos está viendo o escuchando, que no hayamos abordado. Reiterar que el tratamiento de una enfermedad mental no depende de que uno le ponga buena voluntad, sino que es una enfermedad como cualquiera otra que amerita ser visto por un especialista. Mil gracias. A usted, doctora, y a ustedes que nos han visto y escuchado,
Muchas gracias también. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cuida tu Salud. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales, activar la campanita en YouTube para que sepan cuando sale un nuevo capítulo y pues que tengan un feliz resto de semana. Vigilado por Supersalud.